Vamos a hablar ahora, a continuación, con nuestro segundo invitado, que ya lo tenía ahí, se me alargó un poquito la charla con Fernando, pero bueno, creo que valió mucho la pena también. Ahora vamos a hablar un poco de qué está sucediendo qué pasa con los pescados, ¿no? Porque cuando uno come, dice, voy a comer un pescadito, voy a comer algo sano, algo que tiene buena proteína, algo que me hace bien, que evita que tenga colesterol, y se embarca en comer pescado. Pero resulta que el pescado no es tan inocuo como parece si no lo sabemos cocinar, si no sabemos tener los cuidados necesarios. Por eso vamos a conversar con el médico veterinario Fabián Ballesteros, a quien ya le doy pista para que aterrice, le damos la bienvenida. Hola, Fabián buenas noches. trabaja en la Coordinación General de Inocuidad de Productos de Pesca y Acuicultura del SENASA, ¿lo dije bien? Perfecto. Ah, qué suerte, no estaba tan segura, ¿viste? El Largo, título tan largo, dije, bueno, por ahí me equivoco. es muy completo. Fabián, muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente por usted, por invitarme. No, me encanta poder tener esta charla porque, bueno, más allá de lo que nos interesa a nosotros como representantes por ahí del sector, ya sea de la parte comunicacional o ustedes como organismo, digamos, público, está bueno contarle un poco también a la gente y hacer un poco de esta comunicación, esta publicidad que yo digo que hay que hacer de las cosas que realmente importan y que a veces uno no tiene tiempo porque no lo ve en los medios o porque no tiene tiempo de leerlo, o de googlearlo, o no se le ocurre. Y uno cree que cuando come un pescadito, por ejemplo, está comiendo algo sano, ¿no? Y bueno, es un pescadito, lo tiro a la planchita de vuelta y me como un pescadito y estoy bárbaro. Y parece que no es así. Contame un poco. Bueno, comer pescado es saludable y es muy saludable. Hay muchísimas experiencias sobre eso. Hay estudios hechos sobre poblaciones esquimales que comen básicamente o que su dieta es básicamente a partir de pescado, poblaciones japonesas, poblaciones peruanas, y bueno, hay infinidad de estudios que demuestran que la carne de pescado no solo contiene una proteína de alto valor biológico, sino que también tiene una gran capacidad nutritiva y que tiene infinidad de componentes que lo hacen saludable. Es una de las carnes más saludables que hay. Junto con el huevo, por ejemplo, son los alimentos que aportan proteína de alto valor biológico, ¿sí? Lo que sí se debe tener son recaudos al momento de comer pescado, los mismos recaudos que se deben tener cuando se ingiere cualquier alimento con el objetivo de nutrirse. Porque no nos olvidemos que aparte de comer algo porque nos gusta o porque está muy rico el salmón a la plancha y es muy saludable, pero lo fundamental de eso es nutrirse, ¿no? Y ese es el concepto que uno debiera tener. Por eso hay que tener precaución, hay que tener cuidado, y en eso hay que estar informado. Claro, y bueno, y en esa información a mí me llega un título que dice anisakiasis. Ya el nombre como que Es raro. es raro, dije. Acá largaron otro virus, otro murciélago, ¿qué pasó? A continuación No, dice, todo lo que hay que saber para prevenir esta enfermedad en pescados. Dije, bueno, ¿será que el pez? ¿Por qué le pusieron pescado? Capaz que el pez nadando se enferma en el río. No, pescado, dije comida. Y entré en este link y empecé a leer algunas cuestiones sanitarias justamente a la hora de prevenir esta enfermedad. ¿Qué es la anisakiasis? bien, el nombre es complejo, sí, es un nombre japonés que está relacionado, es un parásito que causante de enfermedades, es una enfermedad transmisible por alimentos. El nombre es de origen japonés y uno de los primeros aislamientos de identificación de este parásito fue en Japón y fue en Pseudoterranova, por eso también es el nombre del parásito, el más común y el que más se encuentra, es Anisakis pseudoterranova.
porque es uno de los lugares en donde se encontró, se aisló inicialmente este parásito. Es un parásito que cumple su ciclo normalmente en el mar, cumple su ciclo normalmente entre crustáceos, entre moluscos y entre peces, homeotermos, peces de agua caliente, de sangre caliente, perdón. Entonces, perdón, no son peces de agua, no son peces de sangre caliente. Cumple su ciclo en los peces. Lo que ocurre es que sí puede el ser humano, y en este caso el ser humano se convierte en un huésped incidental, al ingerir pescado, el verme, la larva 3, que es larva 3 se conoce, es un estadio de la larva que se conoce que es la larva infectante, como larva infectante. El ser humano ingiere pescado crudo, mal cocido, y ahí la larva 3, que tiene capacidad de moverse, también se la llama en un periodo de larva migrante, migra en el aparato digestivo, atraviesa la pared del aparato digestivo y se enquista en algún órgano. Mira. Y puede llegar a generar daño en el ser humano, un daño importante. Es una enfermedad parasitaria, reconocida como una enfermedad de transmisión alimentaria, que genera conflictos en todas las partes del mundo, en muchas partes del mundo, la Argentina incluido. Hay una situación especial que tiene la Argentina, es que el anisakis está como reconocido como que es endémico en el océano Atlántico. Entonces es un parásito que está en todo el océano. Es un parásito que nosotros no podemos eliminar del océano porque es imposible colar el océano. Y es imposible hacer tratamientos médicos a los peces y a la comunidad que vive en el océano. Claro. Entonces, la mejor manera de prevenir la intoxicación a través del anisakis es controlar a los productos pesqueros. Esa es la forma. ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo lo haces? O sea, de pronto vos, cuando llega la pesca a la costa, de pronto aquí hay que hacer un control, digamos, bicho por bicho, pescado por pescado, o... Ahí vamos. El SENASA, como todos los sistemas nacionales de control de alimentos de todos los países del mundo, dispone de un marco regulatorio que indica que a los peces hay que controlarlos en cuanto a la presencia o ausencia de gusanos de anisakis. Los establecimientos habilitados por SENASA tienen que tener de manera obligatoria, por ese marco regulatorio que existe, controles sobre la presencia o ausencia de gusanos. Esto, ¿cómo se visualiza? Son gusanos, la mejor identificación es un fideo blanco. Es un fideo, pues son gusanos redondos, en este caso son de matoe, son gusanos redondos de hasta 6, 5 centímetros de largo, de color blanquecino nácar. En el mejor de los casos se puede encontrar móviles dentro, en el músculo, en el filet del pescado, están en el músculo, o pueden encontrarse también, dependiendo el tiempo de captura, pueden encontrarse en la cavidad abdominal, en el aparato digestivo y en las fibras musculares, entre las fibras musculares del pescado. Los establecimientos realizan controles y verifican. Lo que no se puede es controlar el 100% de la captura. O sea, es imposible, no hay sistema nacional incluso en el planeta que pueda asegurar que hay un 100%, que fueron eliminados la totalidad de los vermes. Los vermes siempre van a aparecer. Incluso entonces, no solamente no solamente el gusano, porque me imagino que si quizá hay alguna otra larva mini ya dentro del pescado, o porque ya está dentro del pescado, tampoco lo vas a poder encontrar, y tendrías que revisar uno por uno y minuciosamente. Exactamente. En un momento, hasta la época de los 90, la Unión Europea tenía un reglamento. Argentina es básicamente exportadora de pescado.
90% de lo que se captura se exporta, básicamente, y uno de los principales mercados de destino era la Unión Europea, por lo cual los establecimientos que exportaban a la Unión Europea tenían que dar cumplimiento al marco regulatorio vigente de la Unión Europea. En ese momento la Unión Europea tenía un marco regulatorio que permitía hasta 4 vermes por filet, es decir, 4 gusanos por filet. En ese momento, los establecimientos que exportaban a la Unión Europea, para satisfacer ese requerimiento, tenían una mesa de transiluminación y todos los filetes de pescado que iban destino a exportarse a la Unión Europea pasaban por esa mesa de transiluminación y un operario o una operaria con una pinza revisaba el filet y retiraba manualmente la cantidad de vermes que veía, hasta que más o menos quedaba el filet con algún número aceptable. ¡Qué laburo esto! Me estás contando. Bueno, obviamente todo eso tenía un riesgo, porque eso aumenta la temperatura del producto, bueno, el producto no queda bien porque es imposible que al levantar el gusano o retirarlo entre la fibra muscular no queda cortado el filete, entonces la apreciación del filete no era tampoco buena. Pero bueno, eso se hacía en ese momento. Después la Unión Europea, a través de estudios que hizo, la Comisión Europea tiene una asistencia técnico-científica para el desarrollo de normas, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es una agencia que hace análisis de riesgo, trabaja de manera multidisciplinaria. Hicieron algunos estudios y algunas determinaciones y llegaron a la conclusión que en realidad el peligro de la anisakiasis no era solamente el signo de repugnancia que representaba el consumidor encontrarse con un gusano en el pescado. El peligro era el riesgo de que algún habitante consumiera junto con el pescado un gusano, medio gusano, y sea sensible o hipersensible a un antígeno, un componente que tiene la capa externa del gusano, y eso le desencadene un shock anafiláctico y la muerte. Mirá vos. Llegaron a esa conclusión. El punto es que no se puede analizar a la población entera para determinar qué nivel de sensibilidad tiene a la capa externa de quitina del gusano. Entonces, tampoco se puede mantener con ese concepto y teniendo en cuenta ese peligro. La Unión Europea saca, y muchos de los países sacan ese criterio de aceptar hasta un determinado número de gusanos, y lo cambia en su normativa, dice manifiestamente parasitado. Claro. ¿Tiene o no tiene? Claro. Manifiestamente parasitado. Manifiestamente parasitado es, si yo encuentro un verme en un filet, en un contenedor de 22.000 kilos, estoy en condición de decir que ese contenedor no puede ser destinado al consumo. Porque en realidad lo que estoy protegiendo es a ese individuo que yo desconozco, claro, que tiene un nivel de hipersensibilidad muy alto porque si llega a consumir la mitad de ese verme puede llegar a tener un anafiláctico, ¿no es cierto? Entonces el criterio para prevenir, por eso se abren otras estrategias. Porque las estrategias para prevenir que una persona tenga problemas por la ingestión de pescado con anisakis, una de las estrategias es lo que estás haciendo vos. Una de las estrategias es difundir justamente los conocimientos para prevenir que alguien pueda consumir un verme y tener problemas. Que es el conocimiento claro, antes de cocinar, el conocimiento cuando voy a comprar el producto. O sea, la mejor herramienta y la mejor prevención en cuanto al anisakis es comprar el pescado en lugares habilitados, en lugares que cumplen con las normas, con las buenas prácticas. Esa es la mejor herramienta. La otra herramienta es informar a la gente.
Ahora, todos los pescados evidentemente deben tener este parásito, porque si vos me decís que es Ahí endémico del Atlántico, es endémico en el Atlántico, pero está en todo el mundo, ¿eh? El ajá. anisakis Entonces, podemos decir prácticamente que todos los pescados lo pueden llegar a tener, marinos, marinos, sí. claro. Y, Pseudoterranova, imagina esto, se llama Anisakis pseudoterranova, porque uno de los lugares donde inicialmente se lo encontró fue en Pseudoterranova. Esto es el norte de Canadá. ¿Y dónde se lo encontró? En el bacalao. ¿Y por qué generó en ese momento tanto interés? Porque en ese momento el bacalao era una de las especies ícticas de mayor consumo en el mundo. Aceite de claro. bacalao, bacalao salado, ¿sí? Estamos hablando de mucho tiempo atrás. ¿Y qué pasaba? Generaba conflictos a nivel de consumo de bacalao, entonces por eso es que detrás del interés de la industria del bacalao y del comercio del bacalao se genera el estudio de la presencia del verme, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el verme está en todo el mundo y se puede hallar en todos lados. Básicamente, obviamente en peces marinos. Pero la mejor herramienta de prevención, y es lo que yo veo que hace, no sé, el CDC de Estados Unidos, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en Europa, es informar al consumidor. ¿Y qué hace el consumidor? Pará, porque ponele yo un Lo filet, vos me mismo que hacían, lo mismo que hacían las operarias en los 90 antes de exportar el pescado a Europa, sacarlo. es una responsabilidad también del consumidor. El Ah, consumidor tiene que ser responsable de lo que come. tenés que buscarlo y sacarlo. Buscarlo no, pero no te digo buscarlo, depende eh, el nivel de riesgo, temor o que uno le ponga a lo que compra y incluso también el nivel de seguridad del producto en donde lo adquiere, ¿no? Bueno, Porque pero, a también ver, todos estos controles se hacen antes de que el producto llegue a la góndola. claro, ¿Qué pero ponele, a ver, ponele que pasa. O sea, ¿qué pasa? pasa? Uno pasa medio verme ahí adentro del Sí, pescado y está, porque como vos decís, yo no los veo, ¿qué querés que te diga? Todos los supermercados poniendo a la gente a sacar uno por uno el cosito no, este. es que justamente el primer control sobre la presencia o ausencia de vermes en el producto pesquero es o en el barco factoría o en el establecimiento elaborador, habilitado por SENASA, si se quiere, o en un establecimiento elaborador que habilitado por la municipalidad y que destina su producto al consumo local, o habilitado por la provincia y destina su producto al consumo provincial. Si el Ahora, establecimiento quiere comercializar en el ámbito nacional o exportar, es un establecimiento que debe tener habilitación por SENASA. Y en ese caso, tiene que implementar buenas prácticas de manufactura y tiene que tener el HACCP, lo que nosotros llamamos HACCP, que es el análisis de riesgos, ¿sí? Análisis de peligro y puntos críticos de control, el HACCP. Todos los establecimientos habilitados por SENASA tienen que tener esos programas para prevenir, reducir, minimizar la ocurrencia justamente de este tipo de problemas que tienen que ver con la intoxicación por anisakis o por cualquier otro patógeno, ¿sí? ahora, evidentemente, todos nos hemos comido un poco de anisakis. Todos hemos en nuestra vida, porque ¿cuánto hace que descubrieron este parásito? Y muchos años, más de 100. Parece, o sea que todos en algún momento nos hemos comido un anisakis. O un Mm, pedacito de anisakis ha caído. no el punto es, porque el gran peligro es que es por lo que inicialmente se realizan los estudios, el riesgo, el gran riesgo, por eso el riesgo es que uno ingiera un verme vivo con la larva 3, L3 emigrans, ¿sí? O es una larva migratoria. Ese es el peligro inicial y el mayor peligro, porque en términos relativos es poco probable que una persona ingiera un verme vivo, porque no vive mucho tiempo en el músculo, o Ah, porque en realidad también la larva no tiene o sea, si uno cocina bien el pescado, es improbable de que consuma una larva viva. ahí está, ahí vamos a ver. Entonces, si vos te comes
un pescado, lo primero que tenés que hacer es ponerle que no te pusiste a revisarlo, ¿no? Que esto lo desconociste, te Bien, estás enterando ahora, me estoy enterando yo, ahora como muchas personas se van a enterar ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Yo compro pescado, primero no dejo de comer pescado, voy, compro el pescado en un lugar habilitado, que me parezca serio, traigo el pescado y así todo lo que tengo que hacer entonces es la misma de cualquier carne, cocinarlo súper bien para sí, eliminarlo. Se elimina con la cocción. tal cual, absolutamente. O sea que el sushi y ese tipo de alimentos es mucho más riesgoso Es riesgoso si está mal preparado. y que no lo Tanto sabemos el, nunca en tanto el realidad. sushi, justamente, y, inicialmente hablamos de que había muchas comunidades que tenían el hábito de un gran consumo de pescado y por eso tenían beneficios a la salud que por los estudios provenían del pescado. Una de las comunidades son las japonesas. Nosotros estamos en el contrapunto de Japón. Tenemos un consumo de 5, más o menos 5,5 kilos de pescado por habitante por año, cuando Japón tiene 60 kilos por habitante por año. Tenemos 60 kilos, 50 y pico de carne, contra ellos que tienen 4 o 5 de carne vacuna. Tanto la comunidad japonesa como la comunidad peruana, en donde justamente primero los japoneses consumen muchísimo pescado, uno de las formas de preparar el pescado que saltó como una especie de boom fue el sushi, y el sushi tiene en su método de preparación medidas que hacen que se reduzca o elimine el riesgo de consumir un anisakis vivo. ¿Por qué? Porque al arroz lo preparan con vinagre de arroz. Al cuchillo que utilizan para cortar los rolls, antes de cortar el rolls, por lo que yo he visto, lo mojan el filo del cuchillo justamente con vinagre de arroz o con algún otro vinagre. Eso es un medio ácido y eso lo mata al parásito, con lo cual reduce absolutamente la posibilidad de que el parásito se mantenga vivo. Caso del sushi. En el caso del ceviche, exactamente el mismo principio. Utilizan limón para hacer una especie de macerado con los pedazos de pescado. Eso hace que el parásito también muera. Entonces, las posibilidades de que poder ingerir un verme vivo comiendo sushi o comiendo ceviche están directamente relacionadas con la forma de preparación del plato. Claro, Los resguardos al momento de preparar el plato. claro. Si lo preparan como corresponde, no hay riesgo. O sea que lo sanitario es fundamental, ¿no? Siempre quedamos en lo mismo, el tema Es de... fundamental la información, Claro, porque ese es el tema. Obviamente, el tema de la repugnancia ante la presencia de un gusano en una porción de pescado, de carne de pescado, es importantísima, porque nadie quiere encontrar un gusano en el pescado. Lo que ocurre es que puede ocurrir. totalmente. Mozo, hay un gusano en mi pescado, es Bueno, tremendo que te digan eso. puede ocurrir, ese es el tema, es que puede ocurrir. Y decime, ¿cuáles son los pescados? Hablamos del sushi, hablamos entonces de salmón, hablamos del bacalao. ¿Cuáles son todos los pescados que nosotros consumimos y que obviamente que la mayoría los conocen, pero hay gente que no tiene por qué conocer cuáles son los pescados que podrían ser portadores de la anisakiasis? Y acá Esteban me pregunta si hay peligro para el hombre. Bueno, creo que le hemos respondido un poco. Sí, sí, obviamente que hay peligro. Es justamente, es una enfermedad de transmisión alimentaria. Es una enfermedad, es un parásito que cualquier persona sensible a el antígeno anticuerpo eso no sé cómo decirlo de otra manera, pero bueno, sensible a la capa externa que tiene el gusano, puede llegar a generar un shock anafiláctico. Y el peligro es ese, ¿no? De que hay personas que pueden tener un mayor nivel de sensibilidad y otras un menor nivel de sensibilidad. Para, ya que estás en este tema, antes de irnos a los pescados que pueden tener la anisakis, te pregunto, ¿puede también el ser humano contagiarse de este parásito y ser portador luego del parásito? O No, sea, no, el no. ciclo, no, el ciclo parasitario, el ciclo
parasitario, el ciclo de vida del parásito, se cumple en el mar, ¿sí? Tiene los distintos estadios que Todos en tiene el el mar. parásito, son todos en el mar. Y el ser humano es un huésped incidental, es un Ok. huésped ocasional, es el huésped en el cual el parásito, la L3, que es la larva infectante, en este caso uno ingiere una porción de pescado, suponiendo que se ingiera una larva de pescado viva, Ujú. ¿sí? Porque el tema es que necesariamente tiene que estar viva para que la larva migre, ¿sí? Claro. Y ahí es donde puede llegar a generar el daño a Sí, nivel... solamente por una cuestión de sensibilidad, pero nada más que por eso. O sea, no es que se te pega el bicho. Perdón, por ahí me expliqué mal. El daño importante lo genera cuando, que es lo más probable que pueda llegar a ocurrir, si es que uno ingiere un verme vivo, es que la L3 atraviese la pared del estómago, de la parte digestivo, y se enquiste en algún órgano o en un músculo, ¿sí? O Ujú. en la cámara del ojo. Mira. Es migrante, puede enquistarse. Hay fotos y hay videos, Y que se se puede ver. enquiste, y que se enquiste, ¿qué significa? Se enquista significa que en realidad la larva está viva, pero no encuentra un medio favorable para cerrar el ciclo, su ciclo de vida. Entonces, ¿qué hace? Se enrosca, el ser humano, el cuerpo humano genera todo un mecanismo de defensa a través del cual rodea a esa larva y la larva queda ahí, latente por un tiempo, ¿sí? En el ciclo normal quedaría ahí hasta que, a ver, en el caso de un lobo marino, en el caso de un pez, ¿sí? Si la larva atravesó la pared del sistema digestivo, se enquistó en el músculo, ese lobo marino se lo comió un tiburón, la larva ahí se puede desenquistar y migrar al tiburón, por ejemplo, ¿sí? Perfecto, te entendí. El Y, punto es que en el ser humano el ciclo se corta. En el claro, ser humano el ciclo vital del parásito se corta. Lo que ocurre es que genera problemas por la larva migrante. El claro. problema de la anisakiasis es la larva visceral migrante, es la repugnancia por encontrarlo, claro, es eso el problema. Y lo otro, que no es menor, es un porcentaje de la población mundial que puede tener una sensibilidad a esa capa externa que tiene el parásito. Ahora, ponele que no te morís, ¿no? Porque no sos tan sensible, pero ¿te puede producir otro daño? Un rash cutáneo, Ah, se pone la piel roja, edema de glotis, falta de aire. es un poco como cuando sos alérgico, digamos, las personas que son alérgicas. Es exactamente eso. Es Ok, perfecto. una reacción alérgica que genera el ser humano, el cuerpo humano, para defenderse de un agente externo. Es eso, nada más. Yo me agarré algo con ceviche una vez, ¿viste? Y, Bueno, y quedé, y quedé mal, ¿eh? Mal, sí, pero son... lleva- realmente hay distintos orígenes por los cuales una persona se puede intoxicar, ¿no? Con alimentos. Por ahí, al ingerir ceviche, por ahí no estaba bien preparado. El pescado es una carne muy noble y es una carne que tiene, realmente es muy noble. Si tiene mal olor, no lo comas. Si tiene olor a pescado, no lo comas. Claro. El pescado no tiene olor. La carne de pescado no tiene olor. Bueno, pero a veces te puede venir este parasitito ahí metido y de repente el pescado está fresco, ¿no? Y puede pasar también. Exactamente, sí, Y no pero ahí está... el peligro, por eso son muchos los peligros asociados a la carne de pescado. El parásito es uno, el otro es la descomposición. Claro. Y El pescado se descompone muy rápido. claro, claro. Y bueno, esto es lo que decías vos, ¿no? El tema de también de la manipulación, quizá buscando también el gusano, pierde la cadena de fríos, todo también es un poco contradictorio, ¿no? Querer salvar por un lado Por y eso enfermar por el otro. se busca eliminar un peligro que tiene que ver con la presencia de más de 5, 6 o 7 gusanos en el filet, pero al demorarse más y el filete estar más tiempo sobre una mesa, por ahí se le aumenta la temperatura
a la Claro. carne de filet. Ese aumento de la temperatura de la carne de filet y el tiempo que demora en la línea de proceso puede que no se mantengan los 5 o 7 grados que tiene que mantener la temperatura del filet para que la carne no entre en un grado de deterioro importante. Y ahora sí vamos a terminar de asustar a toda la gente que consume pescado. ¿Cuáles son los pescados que pueden ser portadores del anisakis? Todos los marinos, todos los pescados marinos, en términos generales que no provengan de la acuicultura. Ah, eso te quería preguntar. Ahí te quería, sí, ahí tenemos otros problemas, pero ahí te quería preguntar, por ejemplo, el anisakis, ¿puede evitarse en un sistema de acuicultura, o sea, en un sistema cerrado? Sí, puede evitarse. Aunque los peces sean de mar. Aunque sea de mar, el término preciso utilizaste. Gracias por eso, porque es evitar, no es eliminar. Siempre va a haber un riesgo de que exista un parásito entre las fibras musculares de un filete de pescado o en la cavidad abdominal o en las vísceras. Siempre, no hay posibilidad de eliminar el 100% de los parásitos. Eso es así. Y en el caso de por ejemplo, los salmones que provienen de la acuicultura, obviamente, esos salmones son criados en un sistema cerrado, engordados en un sistema controlado, con alimento balanceado al cual yo le puedo dar un antiparasitario. Entonces, de esa manera tengo un cierto grado de control sobre la condición parasitaria del lote de salmones que tengo en una jaula. Perfecto, perfecto. Obviamente, después hay otros problemas que tienen que ver con el tema de residuos de antibióticos. Otro día me vas a hablar de eso porque me recontra interesa. La verdad te digo que Bien utilizado es lo mismo que criar vacas, o lo mismo que criar pollos, o lo mismo que criar cerdos. Bien utilizado, claro, no es malo. Bueno, dijimos todos los pescados que provengan del mar. ¿Hablamos también de frutos de mar? Bueno, el pescado es un fruto del mar, perdón. No, bueno, me refiero a otras, no, el anisakis no se encuentra ni en moluscos ni o por lo menos es muy probable, moluscos o crustáceos, ¿sí? Langostinos, o ostras, o mejillones, o almejas, no tendríamos problemas con anisakis. No. Eso te lo pregunto porque me llegó otra información de Senasa que habla de que se decomisaron 420 kilos de ostras en Patagones y quería saber si podíamos unir esto o no tenía nada que ver, si era por otro tema y de ser por otro tema, si brevemente, si lo sabes, decirme por qué fue lo que pasó. Sí, eso es, generalmente es producto del furtivismo. El furtivismo son actividades de recolección de moluscos bivalvos que se hacen en la intermareal o se hacen por buceo, pero son no registradas. Son generalmente gente que recolecta moluscos en el mar, los acondiciona medianamente, los pone en un baúl de un auto, en una bolsa, y generalmente los comercializa en la ciudad de Buenos Aires en los mercados asiáticos, donde hemos encontrado el comercio ilegal de moluscos. ¿En el barrio chino, decís vos? Sí, barrio chino o barrio coreano, porque hemos identificado en Belgrano y en Flores. Obviamente tiene que ver con la presencia de gran cantidad de asiáticos que tienen por hábito comer mucho pescado y dentro del pescado moluscos, y lo que se ha encontrado es, bueno, ostras peladas, ¿no? Ostras solamente el individuo sin las valvas o con las valvas, pero generalmente lo que hace esta gente es recolectar en el medio, y obviamente sin frío, sin cadena de frío, sin control, y lo más importante de todo es que no hacen control de toxinas. Los moluscos bivalvos están asociados a un riesgo que tiene que ver con la toxina paralizante, ¿no? que es verdaderamente peligrosa. Y ¿Esto es lo que tiene que ver con la marea roja? Es la marea roja, claro, es la marea roja. La toxina paralizante de los moluscos la marea roja es el nombre que se le da general para
la toxina paralizante. Hay varias toxinas, la más importante es la paralizante, hay unas que producen diarrea y otros que producen problemas nerviosos, pero la que tiene que estar bien controlada es la paralizante. Por eso vuelvo al origen, ¿no? Lo más importante para prevenir, porque la ostra es un alimento súper nutritivo, es un alimento que tiene selenio, tiene un montón de beneficios el consumo de ostras en particular y de moluscos en general. Pero para eso tenemos que ir y comprar en lugares que están habilitados. En la Bueno, pero pescadería yo te digo, no. yo voy al barrio chino y para mí, qué sé yo, es un lugar Es serio. Yo creo que está habilitado. Creo que está habilitado porque lo veo divino, pescados supuestamente siempre están pescado habilitados. fresco. Claro, pero están habilitados, pero evidentemente comercializan productos que no están habilitados. Como todo en el mundo, hay gente que trabaja bien, gente que trabaja más o menos bien y gente que trabaja mal. Y en eso, ese es el universo que hay en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, en el mercado chino o en el mercado coreano o en cualquier otro lugar, podemos llegar a encontrar a algún comerciante que pone a la venta en góndola un producto que no tiene certificación sanitaria, que no fue analizado, y que proviene de la pesca furtiva o de la pesca ilegal. Eso va a ocurrir Ahora, porque ocurre en el planeta. Lo que hay que tener es cuidado y resguardo, uno como consumidor, porque si bien obviamente el Estado es responsable y el Servicio Nacional trabaja y apoya y tiene programas y hace los controles, pero el consumidor tiene responsabilidad también de esto. Y claro, pero obviamente el consumidor ¿eh? en este caso el consumidor llega al mercado, ve la habilitación en la Confiado. puerta, entra, ve que va confiado, porque ya más no puedes hacer, o sea, no voy a ir con una lupa ni voy a ir a destrozar el pescado a ver si tiene el No, parásito, o voy a oler la ostra, meterle el dedo a ver si está viva o muerta, o si viene con un documento adentro. Y entonces, ¿qué hago yo cuando me encuentro con ese producto? Digo, voy mañana al barrio chino y digo, uy, qué bueno, me voy a comer unas ostritas, compro una, mira qué buen precio que tiene las ostritas, me las llevo, no huelen mal, llego a mi casa, las cocino, preparo con toda la confianza del mundo porque el negocio está habilitado. ¿Y cómo me doy cuenta yo de si este bicho está en condiciones o no está en condiciones de ser consumido? bueno, ahí entramos en un problema porque la toxina paralizante la, no se puede, no se puede determinar si no es con un análisis de laboratorio. Claro, claro. La Se toxina, hacen enormes. el molusco que tiene la toxina no se puede determinar si no se manda a un laboratorio a hacer un análisis de toxinas paralizantes. Claro. Hace muchos años atrás, los pescadores de muchos lugares llevaban perros o gatos cuando iban a recolectar moluscos y lo que hacían era dárselo de comer a un perro o un gato. Si se moría, Ah, era porque, pobrecito. bueno, pero estamos hablando hace 200, 400, 300 años, obviamente. Claro, después te agarraron las suegras, no me digas eso porque me asusta. No, pero bueno, esos son los peligros que están asociados a los moluscos. Los controles se hacen. Lo que ocurre es que también existe furtivismo, también existe pesca ilegal, también existe comercio ilegal y obviamente que existen comerciantes que también son inescrupulosos y que ponen a la venta productos que no tienen un análisis de toxina paralizante. La mejor manera de prevenirse de eso es comprar en un lugar en el que uno le tenga confianza y aunque parezca un exceso, preguntarle a la persona que yo voy a comprar ostras, yo no voy a, en Argentina no se comen ostras todos los días. Si estoy decidido a ir a comprar ostras y voy al barrio chino y voy a preguntarle al chino que me pone a la venta la ostra, le voy a preguntar a ver de dónde viene. Le voy a preguntar a quién se la Muy, vendió. muy ¿A probable que te dónde diga, no entiende, te va a decir que no entiende y la te va a dar un entiende? caramelo. Bueno, han ocurrido casos de intoxicación de justamente parientes chinos que han venido de China a visitar a sus parientes a la Argentina. Dio la casualidad que esta gente, los parientes tenían un supermercado y este señor se comió los moluscos
que el mismo pariente le vendía. Claro. Terminó en el hospital italiano internado durante muchos días hasta que lo pudieron sacar y bueno, pero bueno, son hábitos de consumo que están asociados también a la gente asiática, pero bueno, hay que tener cuidado. En realidad hay un gran porcentaje de responsabilidad de parte del consumidor, otro obviamente que tiene que ver con los sistemas nacionales de control, que es el caso del SENASA, y otro con los que pescan. La pesca ilegal es un tema también. Sí, hay mucha pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Ya vamos a hablar en otro momento de eso y vamos a hablar también de los pescados que uno encuentra en la ruta, ¿no? Esos pescados de río que también se venden a la vera de los caminos, en las rutas. Hay muchos temas por cortar. Hay mucho pescado por cortar, mi querido amigo. Lo importante es, contarle a la gente esto, es compartirlo y es informar que uno tiene que, en principio, comprar en lugares habilitados, en lugares serios, no ir a pagar barato porque lo barato sale caro, y cocinar muy bien todo lo proveniente, todos los frutos de mar, lo dije bien ahora. Ahí va, eso es eso. Ese es el ABC. Buenísimo. Bueno, Fabián, te agradezco enormemente, te dejo, sé que hoy no vas a comer pescado seguramente, yo no lo voy a comer después de esta charla, pero después lo voy a pensar pero muy bien y voy a ser un poquito más observadora, hay que ser observadora. Bueno, pasa lo mismo con la carne de vaca, ¿no? La carne de vaca también se tiene que cocinar muy bien porque también puede tener otros organismos nocivos. Buena cocción, buen origen y con eso basta. Y buen vino. Y buen vino. Ahí está. Gracias, Fabián, un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.